Mesa Política. Análisis, contexto y mirada feminista de la realidad. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues se acabó la fiesta y la esperanza de que México llegara más adelante. Y bueno, pues acabó también esta parte de la expectativa del Mundial. Este lunes 6 de julio iniciamos Mesa Política, pues con temas muy importantes que tenemos que tratar. Y pues como siempre agradezco a Angélica de la Peña, Marta Tagle y Melda Marrufo que estén con nosotras aquí como cada mañana en una emisión más de Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad, y también agradecer, como siempre, a quienes se están sumando con nosotras a través de las distintas redes sociales, de las vías de comunicación que tenemos. Y aquí les dejo una 55 35 08 47 61 para que se comunique con nosotras aquí en Mesa Política, ya sea a través de esta vía telefónica, pero también lo puede hacer a través de las distintas redes sociales, X, Facebook, Instagram, usando, bueno, primero a través de CIMAC Noticias, y usando estos dos hashtags, CIMAC Radio y Periodismo Feminista, nos puede hacer llegar todas sus comunicaciones. Y recordarle que todos los jueves en punto de las 11 de la mañana, en el 97.3 de FM, pues nos va a poder escuchar. Si por alguna razón en esta ocasión no puede escuchar completa la transmisión en vivo, lo puede hacer en esa radio, en el 97.3 de FM los jueves, como le decía, a las 11 de la mañana. En esa radio hace la retransmisión. Y ahora mismo Radio Monarca en el 106.7 de FM se suma a la transmisión simultánea. Esta radio está ubicada en Michoacán de Ocampo. Y también saludos a Radio Joco, otra de las estaciones que hace la retransmisión simultánea a través del 106.9 de FM, esta radio que está ubicada en el municipio de Jocotitlán, Estado de México. Y bueno, hace un mes lo comentábamos por acá, pues lo terrible de estas imágenes que vimos, en el cual la periodista Roxana Guzmán es secuestrada desde su casa por un comando armado. Decíamos entonces la importancia de localizarla con vida, y finalmente la noticia de su asesinato es lo que se confirma: el asesinato de Roxana Guzmán, 8 personas detenidas, Angélica de la Peña, y es la cuarta periodista veracruzana que es asesinada. Y pues quedan todavía mucha deuda en términos del esclarecimiento de los motivos y las razones de este terrible asesinato, Angélica de la Peña. Bueno, buenos días, querida Lucía, querida Marta y Melda, queridas equipa. Décima, pues sí, todo indicaba que la situación era muy compleja para Roxana Berenice, quien el 2 de en junio fue secuestrada. Vimos un video que pudo captar las condiciones de este secuestro, que después pasó a ser una desaparición forzada, y finalmente se sabe que de las personas detenidas informaron dónde se encontraban sus restos, y efectivamente fue encontrada sin vida. Esto aconteció en el sur de Veracruz. Ciertamente es la tercera, cuarta persona periodista de Veracruz, de entre los 11 que ya van en este año. En el país sigue estando Veracruz, por cierto, encabezando cada año este tipo de crímenes. Y lo que nos debe llevar a la reflexión es que México ha logrado tener un marco jurídico muy importante desde la Constitución y las leyes secundarias para proteger la libertad de expresión, para enfatizar que es un derecho, es una garantía constitucional, un derecho humano,
el acceso a la información, a la opinión y a estar organizado en función de estas importantes actividades inscritas como ejercicios fundamentales de los derechos humanos. Me parece que es importante enfatizar que hay un avance trascendental en la figura que conocemos como el derecho humano, justamente cuando abarca la necesidad de que se garantice la libertad de expresión y de opinión de cada una de las personas en este país. Me parece que es importante señalar que tenemos un marco, como se diría coloquialmente, robusto, que protege la libertad de expresión, las actividades relacionadas con estas libertades, y en el caso nuevamente de Berenice, pues se evidencia que simplemente es una ley muerta. No hay condiciones de que se garanticen estas libertades, sino todo lo contrario. Porque el mensaje es muy claro, queridas. Si hay impunidad, el mensaje que se manda es de que pueden seguir perpetrando estos asesinatos y no pasa nada, no va a pasar nada. ¿Qué pasó con el caso Berenice? Bueno, pues todo indica que el haber sido grabado y poder identificar a quienes llegaron, y de ahí la presión por el impacto de conocer la forma como llegaron y la secuestraron, eh, permitió que la autoridad no se hiciera pato y que identificara a quienes estuvieron en estos hechos, y de allí pues se logra finalmente saber que estaban involucrados 4 policías municipales del municipio de Izhuatlán, también del sur Veracruz, y otros 4 personas, estas 8 personas que están detenidas, y finalmente llevaron a conocer dónde estaban los restos de Berenice. Es un problema muy grave en México, está catalogado a nivel internacional por Reporteros Sin Fronteras como uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo. Es terrible porque México, lo hemos dicho muchas veces aquí en este espacio, que México no está en guerra, México no tiene conflictos internos armados ni de ningún tipo que puedan estar detrás de alguna argumentación respecto de que se sufren ciertas vulnerabilidades que podrían estar identificadas como típicas en ese tipo de estadios, ¿no? Aquí en México no es así. México es un país que está en paz, que tiene un ejercicio constitucional de cambios de gobiernos a través de elecciones, no tenemos enemistades con nadie, somos un país que siempre ha manifestado en el mundo que hace llamamientos a la paz mundial, al respeto, y sin embargo es una cuestión totalmente contradictoria cuando internamente no hay ninguna de estas garantías que se puedan invocar y que se puedan ciertamente expresar en la cotidianidad del ejercicio de las y los periodistas. Esa es la verdad. Por lo tanto, me parece que lamentamos muchísimo este asesinato, lamentamos muchísimo, y creo que es el espacio adecuado para decirlo, en CIMAC, porque CIMAC siempre ha estado al frente de señalar este tipo de hechos, es parte de su encargo, es parte de su objeto de su creación, y es importante señalar que nos solidarizamos con las familias de estos periodistas, estas mujeres periodistas que por desgracia en el ejercicio de su trabajo son lastimadas, son desaparecidas y son asesinadas. Yo creo que es necesario sumarnos como CIMAC y desde esta mesa política al clamor que hacen todas las organizaciones, artículo 19, ya mencioné a Reporteros Sin Fronteras, a todas estas organizaciones que están haciéndole un llamado al gobierno de México, a la presidenta Claudia Sheinbaum, para que haya una real justicia, pero sobre todo una real prevención para que el ejercicio de esta función fundamental que está respaldada por la Constitución, por los tratados internacionales, ciertamente sea garantizada en el ejercicio total de su implementación. Eso es lo que podría señalar, querida Lucía, respecto
a esta terrible noticia que un poco la anticipábamos por la propia experiencia, ¿no? No aparece dónde está, la forma como se la llevaron, pues y pasaban los días y prácticamente un mes después, pues se conoce y se rescatan sus restos de ella. Es una tristeza. Absolutamente una tristeza y una indignación. Hace hace un mes, cuando Roxana es secuestrada, vemos este terrible video. Decíamos, el objetivo es encontrarla con vida. Se le preguntó a la presidenta Claudia Sheinbaum qué iba a hacer y ella dijo, esperemos, la están localizando y esperemos las labores de la fiscalía. La madre de Roxana, la señora Rubicela Ramírez, se acercó a la propia presidenta cuando ella estuvo en Coatzacoalcos y le dijo, queremos de vuelta a Roxana con vida, y la presidenta le dijo, la vamos a encontrar, confíe, Omar está al frente, etcétera. En otro momento vimos la capacidad del Estado mexicano para encontrar con vida a un presidente municipal de Guerrero, pero no así con la periodista Roxana. Me parece que ahí hay una tarea pendiente, mi querida Imelda, porque sabemos, la experiencia lo ha dicho, entre más tiempo pase, es mucho más difícil que una persona secuestrada, más por un grupo criminal, sea encontrada con vida, y el asesinato de Roxana confirma también. Y me pregunto de verdad si no pudieron localizarla o no la quisieron localizar con vida, mi querida Imelda. Hola, ¿qué tal, Lucía? Pues con esta lamentable y trágica situación que se sigue acumulando, saludándote por supuesto a ti, a Marta, a Angélica y a quienes nos escuchan, y como siguiendo esta y lo que tú planteas de que de la demora, tardanza y el caso de un funcionario, Lucía, que como dices fue evidentemente inmediatamente buscado, ¿no? Pero en el caso de Rosana Guzmán, de Rosana Berenice Guzmán, pues se ha hablado por parte también de la madre, la señora Rubicela, de demoras e inclusive de información hacia ella. Y yo recuerdo que hace un mes tú, Lucía, escribiste un artículo en relación con este caso, Rosana vive, me recuerdo si así se titulaba, y dabas cuenta de las agresiones a periodistas mujeres. Me parece que eran más de 189 reportados en lo que tú señalabas en un sexenio. Y además de ello, nombrabas los casos, Lucía, de otras mujeres periodistas y las historias de otras mujeres desaparecidas y asesinadas. Me parece importante plantear también para nuestra audiencia que se trata de Rosana, una mujer de 38 años de edad, que era madre de dos hijos, uno de ellos de 16 años de edad. Recordar también que quien estuvo al frente de esta exigencia de justicia y de búsqueda fue la señora Rubicela. Eso me parece un dato importantísimo, Lucía, sobre todo en cuanto al tema de medidas de protección para la madre, para la familia, y máxime que, como ya lo ha señalado la querida Angélica, pues de acuerdo a los datos que hoy tenemos, es que hay una participación, digamos, presencia de policías municipales de la zona contigua a el lugar donde vivía Rosana, y que también evidentemente se tiene el dato de la presencia de grupos criminales. Yo comentar también y recordar para nuestra audiencia que el sitio, la localidad donde vivía Rosana es un municipio muy pequeñito del estado de Veracruz, de una cantidad de un poquito más de 30,000 habitantes. Ella, en el medio que coordinaba, el medio digital que coordinaba, tenía una cantidad de seguidores importantes, más de 20,000, y reportaba casos, Lucía, esto que, no, que nos quede muy claro, desde la situación de riesgos de protección civil hasta la situación de denuncias a las autoridades municipales ciudadanas, hasta la información respecto a la situación del crimen organizado en la región, ¿no?
y datos también, inclusive de colusión. Eso me parece muy importante. Así también otro tipo de servicios de la localidad. Por tanto, Lucía, se constituye como una fuente muy cercana a la comunidad. Y Sí. sabemos que en el caso de las periodistas, que evidentemente son muy cercanos en el ámbito comunitario, pues están en una situación de riesgo. Yo quiero señalar en esta entrada, digamos, esta situación de lo que ocurre en este contexto local, porque me parece muy importante para desentrañar por qué se ha venido cometiendo esta situación de asesinatos a periodistas de hace varias décadas, bueno, por lo menos los últimos 16 años, con una presencia de crimen organizado presente en la entidad y particularmente los municipios en donde las periodistas y los periodistas en más riesgo se han encontrado, Lucía. Y que el caso de Roxana vuelve a mostrar un caso una situación muy importante, que es la convivencia entre la criminalidad y agentes del Estado. Y si esto unimos con lo que el propio Comité contra la Desaparición de Naciones Unidas ha señalado, aquí está la constatación de estos crímenes de lesa humanidad. Aquí está, pues, la relación precisamente en términos de la desaparición forzada, ya lo decía y lo recordaba muy bien Angélica, y la falta de efectividad de las instancias que hemos creado ante una situación muy compleja en el país de violación a derechos humanos. Tenemos comisiones de búsqueda, tenemos el mecanismo federal de protección para periodistas y personas defensoras. En el propio estado de Veracruz hay una instancia de protección a periodistas y se han desarrollado y extendido, pero algo sin duda, mi querida Marta Tagle, está fallando, que no garantiza este derecho que ya nos recordaba Angélica, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información que tendríamos que tener todas y todos, y en especial los periodistas, déjenme ponerlo así, porque cubrimos una tarea social muy importante y esa tarea es lo que también tendría que estar cubierta. Marta Tagle, lo decíamos antes de irnos al corte, sin lugar a dudas, el asesinato, la confirmación, y además la forma, Marta, de haber encontrado pues los restos de Roxana, no se encontró su cuerpo completo. Hoy a mediodía serán el velorio y demás en la casa de la propia Roxana. Entonces, son dolores que se acumulan y que además se acumulan no solamente en términos sentimentales, yo diría, sino es la indignación también de dónde está el Estado para salvaguardar la vida y la integridad cuando ocurren estos hechos, mi querida Marta. Sin duda, querida Lucía, compañeras Angélica, Imelda, Equipa, qué gusto estarla saludando. Yo creo que frente a lo que planteas, sí nos tenemos que preguntar qué está fallando, ¿no? En los mecanismos de búsqueda y protección, porque tú lo decías hace un rato, ¿no? Parecía que no la querían encontrar con vida. Dejaron pasar mucho tiempo, la propia presidenta habló de localizar la comida, pero ahora pretenden, y creo que eso es lo que hay que alertar, es que con la detención de 8 personas que se da incluso antes de la confirmación de que son los restos de Roxana, pues que con eso ya se accede a la justicia. Y no, yo creo que hay un problema estructural en general en el país con el tema de la libertad de expresión, la violencia que hay contra periodistas, pero muy particular en Veracruz, ¿no? Donde tenemos casos emblemáticos de violencia contra periodistas y que sigue pasando y que no deja de pasar. Entonces, ahí hay un problema estructural en el que además tampoco hay que dejar de mencionarlo porque en el caso concreto de Roxana es evidente y justo las personas que están siendo detenidas ponen en evidencia eso, que hay una posible colusión de las autoridades con el crimen organizado. Y eso hay que ponerlo de por medio porque en cada uno de estos casos, además de ver, por supuesto, la violencia que se ejerce contra la prensa, contra la libertad de expresión, o sea, yo he tenido oportunidad de escuchar algunos de los reportes que hacía Roxana Guzmán y era una mujer periodista valiente, hecha para adelante, denunciaba, llamaba a la acción, y la verdad, valiente en una zona de conflicto como en la que ella se encontraba y con los antecedentes
de violencia contra la prensa que hay en Veracruz. Entonces, se puede ver sin duda esta violencia contra la prensa, contra la prensa. Hay claramente indicios de desaparición forzada porque quedó grabado, ¿no? O sea, porque queda grabado cómo van y la sacan a fuerza de su casa, porque además después se identifica que hay policías municipales involucrados. Y en ese punto, además, estas policías municipales que hablan de la colusión de autoridades, pues hay investigaciones que permiten relacionar a estas policías municipales pues con la protección que le dan al crimen organizado y la colusión que hay ahí y por supuesto entonces hay un tema de desaparición forzada e insisto, un asunto de estructural que además ha permitido que sigan sucediendo este tipo de casos, que sigamos lamentándonos de las terribles situaciones que enfrentan las y los periodistas en el Estado, porque además hay impunidad. Porque, o sea, insisto, ahorita pretenden que con la detención de estas 8 personas no se quede impune, pero yo lo que me preguntaría ahora, primero es falló para evitar que hubiera un mecanismo realmente de protección para Roxana, pues ante el tipo de periodismo que hacía y las amenazas de la que ella era objeto. Pero también, ¿qué se va a hacer para que esto no nada más sea un asunto de pues que ya se detuvo a las personas? Entonces, creo que lo que tendríamos que pedir es conocer la cadena de responsabilidades y que sí, o sea, no nada más son policías, obviamente había otras responsabilidades ahí. Se tiene que investigar en ese sentido la participación de servidores y servidoras públicas. Me parece fundamental la protección a la familia. Conocemos además testimonios de otros periodistas que en situaciones así han tenido incluso que salir porque no encuentran mecanismos de protección. Entonces, es urgente exigir que haya protección a su familia y, por supuesto, exigir que haya una justicia sin impunidad. Y también, por supuesto, una exigencia para revisar los protocolos de búsqueda y protección, porque pues prácticamente pasó un mes para poder encontrar a los supuestos responsables y sus propios restos. Y entonces, en ese sentido, me parece que fue demasiado tiempo en una situación en la que además, como aquí se ha dicho, quedó evidencia a partir de un video que se hizo público del momento en que ella es sustraída de su domicilio. Entonces, creo que muchas preguntas ahí de por medio que nos llevan a exigir que este caso no quede impune e insistir que de eso depende que no se sigan sucediendo este tipo de situaciones, particularmente en Veracruz. Y Angélica, aquí hay varias cosas, ¿no? Creo que nos debe el gobierno local y el gobierno federal, incluso el municipal, aclarar qué acciones realmente hicieron para poder localizar con vida a Roxana, porque la respuesta de estamos investigando y la fiscalía está investigando, la búsqueda le tocaba. Tú me ayudarás si estoy equivocada, no a la fiscalía, sino a la comisión de búsqueda. El otro gran tema, ya lo poníamos también y lo remarca Marta, tiene que ver con que no hay una explicación de por qué la agresión. Es por la obligación es, de acuerdo con el protocolo homologado, es investigar su tarea periodística como un móvil de la violencia. Y ahí me parece también a deudas que hasta el día de hoy no nos han aclarado, mi querida Angélica. Bueno, primero aclarar es que se trata de un delito claramente identificado. Por lo tanto, sí es una atribución de la Fiscalía, puesto que fue sustraída con violencia de su casa y desapareció. Entonces, tienes ahí una colusión de varios delitos. Mientras que no se sabía cuál era su paradero, cuál era su suerte, entonces su calidad a partir de la sustracción es desaparición forzada. ¿Por qué desaparición forzada? Porque participaron policías municipales, es decir, agentes del Estado. Y entonces tienes varios delitos que están de la sustracción con violencia de su hogar, la desaparición forzada y posteriormente aparecen sus restos y entonces estás frente a un homicidio. De manera que claro que es un asunto de la Fiscalía. Y por tratarse de una periodista, además, un delito federal,
también está involucrada la Fiscalía General de la República. Es decir, la investigación también corresponde, además de las autoridades policiales federales, también las de investigación y judiciales federal, por tratarse de una representante de un medio de comunicación. Ciertamente, si como mencionaba hace unos momentos Marta, Imelda, ella se dedicaba a evidenciar las quejas ciudadanas en su municipio y en esa zona de Veracruz. Ciertamente ella estaba en un municipio pequeño, pero hay una cercanía de las otras comunidades, de los otros municipios. Por lo tanto, la cobertura de su canal en Facebook tenía un alcance más allá de su municipio. Por otro lado, también es necesario recordar que ella ya estuvo amenazada años atrás. Yo creo que es importante señalarlo. Incluso recurrió a la protección federal y salió varios años de su municipio y acaba de regresar apenas un año antes de estos crímenes de que fue objeto. De manera que tienes claramente identificado que fue por su actividad periodística que seguramente molestó a quienes eran evidenciados en las quejas ciudadanas que ella recibía y que ella propagandizaba desde su espacio en Facebook. Por lo tanto, no debe quedar duda de que se trata de una representante de un medio de comunicación y su calidad profesional es la de ser una periodista, es decir, una trabajadora en un medio de comunicación que se dedicaba a recibir las quejas y a evidenciar los vericuetos y todas estas triquiñuelas de las autoridades municipales de esta zona del país. Por cierto, Veracruz es uno de los estados más violentos. También tenemos que hacer, como lo obligan las leyes, hacer un análisis de contexto. Y el análisis de contexto nos ubica precisamente que es una zona muy complicada, no solamente para el ejercicio del periodismo, sino también para la vida diaria. Es decir, las bandas delincuenciales en Veracruz tienen realmente copado el estado. Es uno de los estados más violentos del país. Así está identificado. De manera que tenemos que señalar a la autoridad estatal, que por cierto, este es un asunto más que se le agrega a la gran cantidad de deficiencias que garantizan al gobierno de Veracruz. No hay tiempo para enumerarlas todas, pero la situación de Veracruz es verdaderamente caótica, grave, y tendría que hacerse algo más que estar hoy estando evidenciando en la coyuntura este tipo de situaciones tan lamentables. El Estado tiene que tomar medidas. Cuando estoy hablando del Estado, estoy hablando del Estado del país. Es una obligación como parte del Pacto Federal que todos los estados estén circunscritos al cumplimiento de las garantías constitucionales que hoy vemos no están siendo respetadas en el estado de Veracruz. Es el estado con mayor asesinatos de periodistas y de mujeres periodistas en todo el país, eso hay que recordar, razón por la cual, mi querida Angélica, surge ahí esta instancia de protección para periodistas. Después del asesinato de Regina Martínez y de Rubén Espinosa, precisamente. Es decir, estos son los contextos que la autoridad no toma en consideración no solamente en el caso de Roxana, que hoy lo tendría que estar haciendo, sino de los periodistas que le antecedieron. Por eso yo decía al inicio es la cuarta, es decir, había antecedentes de la gravedad de lo que estaban enfrentando las y los periodistas en esa entidad. Y ahí yo diría el Estado como ente, el Estado mexicano, le falló nuevamente a Roxana, así como a los distintos periodistas, para garantizarle la vida y la integridad, como es el mandato. Y recordarles 5535084761, nuestro número de cabina, y también a través de las distintas redes sociales de CIMAC Noticias, Facebook, X
Instagram, nos puede, pues se puede enlazar con nosotras también a través de estos dos hashtags, CIMAC Radio y Periodismo Feminista, que son parte de estas vías de comunicación con las cuales queremos llegar también con ustedes y a las radios que se suman de manera simultánea en esta transmisión, a Radio Monarca en el 106.7 y a Radio Joco en el 106.9 de FM. Gracias por estar. Y bueno, otro de los temas que ha colocado también la atención es lo que veíamos hace algunos días en términos también de seguridad, que es el Plan Michoacán, mi querida Marta Tagle, y que pues nos lo venden como la gran acción con buenos resultados. Sin embargo, no hay que olvidar que Michoacán hasta hace muy poco en los medios de comunicación de allá se reportaba como la segunda entidad con mayor número de feminicidios en todo el país. Es decir, que esto es parte de lo que estamos viendo de la vulneración en materia de seguridad y de garantías de la ciudadanía de vivir en paz, pues que tenemos retos importantes, mi querida Marta. Sí, bueno, pues hemos sin duda identificado durante mucho tiempo los problemas que se viven en Michoacán, ¿no? Incluso recordemos en aquella etapa en la que hubo la necesidad de que justamente se organizaran las comunidades para buscar protegerse, proteger a las mujeres que eran secuestradas y violentadas, ¿no? Y es una realidad que lleva mucho tiempo. Es como lo que hablábamos del tema de Roxana en Veracruz. En Michoacán no se puede dejar de hablar de esta violencia e inseguridad que atraviesa la entidad desde hace muchos años y que está permeada sin duda por la delincuencia organizada. Y sobre todo ahora, a raíz particularmente del asesinato del alcalde de Uruapan, es cuando se anuncia este Plan Michoacán como una estrategia del gobierno federal para nuevamente intentar decir que se va a poner solución al problema de violencia e inseguridad que se vive en la entidad. Recordemos que no es la primera vez que se intentan o se anuncian este tipo de planes para una entidad como Michoacán. En el gobierno de Peña Nieto también lo hubo, no hubo hasta comisionados especiales. Y yo lo que me gustaría cuestionar en esta última parte, en la cual además se anuncia de manera particular un plan de justicia directo para el pueblo de Cherán, es que justo como, o sea, de alguna manera reconocer que es importante que se vuelva a poner la centralidad de la necesidad de reconocer las necesidades que tienen los pueblos indígenas y sin duda en este entramado que estamos hablando de violencia y cómo les afecta las violencias, es muy importante ponerlo ahí. Pero el anuncio de justicia básicamente está centrado en la idea de que va a haber una inversión millonaria en infraestructura. Es en lo que se está centrando esta propuesta del gobierno, que aunque todo el mundo puede reconocer que sin duda la infraestructura es necesaria, se habla de carreteras, se habla de infraestructura para educación, para salud, que además, pues hay que decirlo, o sea, no debería ser una novedad, no es lo que está obligado el Estado a hacer. O sea, el garantizarte servicios, carreteras, infraestructura de salud y educación, no deberían venderse como un plan de justicia, es lo que le toca al Estado hacer, pero bueno, parte del paquete de lo que se anuncia tiene que ver con eso, pero yo el cuestionamiento fundamental que me hago con respecto a ello es que tanto en realidad, por una parte, están participando los pueblos y comunidades y por Mm. la otra ¿qué tanto en realidad este plan de infraestructura está pensado justamente en atender toda esta redes de criminalidad que se han construido durante tantos años en la entidad? Y creo que ahí está el reto, mi querida Imelda Marrufo.
bueno, en Chihuahua también, te recordarás cuando se hizo, cuando en los años 90 estaba de manera muy, muy preocupante la violencia feminicida en la entidad, las comisiones que se hicieron especiales para rescatar el espacio público, para la sequía o algo así, creo que se hizo. Es decir, obras sociales bueno, tú me dirás qué tanto o no sirvieron para garantizar la vida y la integridad de las mujeres y para garantizar la paz en las entidades federativas, mi querida Imelda. Sí, Lucía, pues efectivamente desde hace meses atrás, inclusive aquí en esta mesa analizábamos este plan Michoacán recién se había anunciado, recordaremos, Lucía, y decir una situación importante. Marta refería a este plan de justicia también, digamos, como parte de las diversas acciones que el gobierno mexicano anunció para esta entidad. Pero yo me pregunto si puede llamarse plan de justicia una política que no tiene como metas públicas, Lucía, específicas, digamos, la prevención de feminicidios, desapariciones, la violencia sexual contra las mujeres, que es un tema central de Michoacán, de las mujeres indígenas, y recordaremos que también se había anunciado, Lucía, la creación alrededor de más de 100 centros libres en aquellas fechas, ¿no? Me parece que aquí es importante identificar y el planteamiento que hacían tanto tú como Marta de fijar el ojo y la lupa en este plan también hacia las comunidades indígenas son centrales, Lucía, porque cuáles son los indicadores más allá de la infraestructura y de la construcción de proyectos, Lucía, que ya se tenían en mente y que no son específicamente para estas comunidades, sino como parte de una política general. A la fecha, digamos, las extorsiones permanecen. Hemos visto en estos meses también asesinatos, Marta, en esas mismas comunidades, desapariciones y extorsiones. Entonces, es importante poder identificar también el tema de cuáles son los indicadores finalmente dirigidos y específicos a la prevención de la violencia y de la seguridad, y particularmente de las niñas y de las mujeres cuyos datos, de acuerdo al secretariado, siguen siendo, digamos, presentes y permanentes en la región, Lucía. Mira, mi querida Angélica, ¿cuál es tu análisis de esta presentación y de la entidad precisamente y lo que eso implica? Bueno, yo creo que hay que hacer un análisis integral de la situación de Michoacán. Hoy hay un debate muy serio respecto de el impedimento que se quiere poner para que la viuda de Carlos Manso pueda tener una aspiración política. No lo ha dicho, si quiere competir, ¿por qué? Quizás menciona que pudiera ser una candidata independiente al gobierno de Michoacán, pero llama mucho la atención que este plan de millonario, efectivamente, como menciona Marta, de 4,000 millones de pesos que se van a entregar de manera directa a estas comunidades, según se anuncia, para rehabilitar caminos que se encuentran muy mal y para construir otros. Y efectivamente, en materias de salud, medio ambiente, educación y otras infraestructuras importantes que seguramente van a alivianar el problema tan complejo que sufren estos grupos indígenas de Michoacán, muy importantes y característicos de esta entidad, que suman más de 50. No recuerdo ahorita exactamente, pero es uno de los estados que tiene mayor número de comunidades, de pueblos indígenas, y por lo tanto, pues yo celebro que haya esta inversión. Me llama mucho la atención la certeza de que se ha manejado por las propias comunidades, lo cual en base a cumplimiento de requisitos legales seguramente es mucho mejor a que lo manejen otras autoridades. Y sí quisiera yo llamar la atención de que no sea solamente un asunto demagógico, que tenga un contenido
político para evitar lo que pareciera es inevitable va a acontecer en el estado de Michoacán, que también, por cierto, es otro de los estados violentos del país y ciertamente también muy malas cuentas respecto de asesinatos de personas vinculadas al ejercicio público. De manera que los cuestionamientos que se hacen al Estado respecto del involucramiento del crimen organizado en muchas de las decisiones oficiales, sí llama la atención que se dedique esta gran inversión al Estado de Michoacán y no a otros. Yo creo que si vamos a hablar de la importancia de apoyar a los pueblos indígenas, que es tan necesario en estas materias, en salud, educación, infraestructura, medio ambiente, seguridad, sin lugar a dudas, pues me parece que deberían también apoyarse a otros estados que se encuentran igual o peores condiciones que el estado de Michoacán. Yo soy muy suspicaz y por ahí dejo esa preocupación respecto de un contenido electorero la decisión de este programa en Michoacán. Vamos a ver a ver qué pasa. Dice el dicho que piensa mal y acertarás, mi querida Angélica, pero a ver, llama la atención porque el tema de la extorsión, ahora que recuerdas precisamente al ex presidente municipal que fue asesinado, el tema de la extorsión a los productores era el tema. Y me parece que más allá de las carreteras, claro, pues de eso no se nos está hablando. Como bien dicen ustedes, coinciden las tres, muy bien la inversión a infraestructura, pero quedan varias suspicacias ahí. Vamos. Gracias, María Luisa Garfias, por estar y también Rosalba González Gabriel por estar y los comentarios. Marta, además de esto que sea Angélica, me parece muy importante la fuerza que Grecia Quiroz ha tomado, la discusión de esta reforma electoral en la entidad para impedir las candidaturas autónomas, que viene parte de este movimiento del sombrero, si mi memoria no me falla, pero todo ello es parte también de lo que tendríamos que estar analizando en materia de democracia, también, por supuesto, de seguridad que queremos en nuestras regiones, mi querida Marta Tagle. No, sin duda me parece que el punto que coloca Angélica sobre la mesa es muy importante, o sea, no podemos dejar de ver o entender o analizar lo que hace el gobierno federal, en este caso en Michoacán, pero que seguramente lo veré en otras entidades donde sienten que tienen condiciones reales de poder perder. O sea, Michoacán hay que recordar que justo a raíz del movimiento del sombrero, del asesinato del alcalde y de lo que ha significado, pues Morena está en muy malas condiciones. Ellos no se quieren dar el gusto de perder ninguna entidad, al contrario, pues planeando ir por las entidades que no gobiernan, y por eso sí coincido plenamente con el planteamiento de Angélica de que suena bastante sospechoso que de repente anuncien una inversión de más de 4,000 millones de pesos em, por algo que se viene sucediendo en la entidad y que no lo habían volteado a ver antes, ¿no? Entonces, es como tratar de resolver con dinero, digamos, el enojo del gente, pero sin además considerar realmente a las personas. O sea, porque este anuncio del plan de justicia purépecha se inscribe dentro del plan de Michoacán de por la paz, y que, o sea, hay que recordar todo lo que viene de Cherán y demás, porque ahí, y hay que recordar que las que han tenido un protagonismo muy importante justamente han sido las mujeres. O sea, en el 2011, en Cherán, fueron las mujeres indígenas las que pusieron sobre la mesa el tema del control del territorio por la tala ilegal. Y eso, y ellas, ¿no? Que son, digamos, las que pusieron el tema sobre la mesa, las que lograron poner la atención sobre Cherán, no son las que están en este acuerdo, pues. O sea, no son sus preocupaciones, sus problemas. Todo el tema que ya planteaba Imelda de la violencia sexual, que sin duda es una parte central de la violencia que se está viviendo en la entidad, no
resuelve con carreteras, pues, o sea, no se resuelve con una inversión millonaria de esta naturaleza y me parece que justamente se está dejando de lado ese tipo de cosas y se pretende resolver con dinero, algo que, insisto, le corresponde al Estado hacer, o sea, el abandono en el que se encuentra la infraestructura en el Estado es una responsabilidad de este y de otros gobiernos, pero que ahora pretenden ponerle atención justamente de cara a un político electoral y no para resolver el problema de fondo, que es cómo vamos a resolver la inseguridad, la injusticia, la impunidad que se vive en la zona y particularmente el de las mujeres y de las mujeres indígenas, que son las que se han estado organizando, denunciando la tala ilegal, los problemas que enfrentan y la violencia sexual de la cual han sido objeto, y que ninguno de esos temas están hoy en medio de este plan Michoacán ni tampoco del plan de justicia purépecha que ha presentado el gobierno federal y que me parece que nosotras en esta mesa no podemos dejar de mencionarlo. ¿Qué está sucediendo con esta paz que se promete construir en una entidad si no se está considerando realmente las violencias que se están viviendo, particularmente por las mujeres en Michoacán? Y esto me lleva, mi querida Imelda, a recordar que es en 2009 con Felipe Calderón que ahí inicia esto que tristemente se conoció como el Michoacanazo y tiene que ver con lo que estaba viviendo la entidad en materia de Sí. seguridad y los productores de aguacate. Digo, después nos fuimos con el limón, ahora que estábamos hablando de Grecia Quiroz, bueno, del esposo de Grecia Quiroz, del presidente municipal entonces, porque eso no se está atendiendo en la dimensión que tendría que ser. Digo, hoy es Michoacán, pero podemos recorrer el país entidad por entidad, ¿eh? Cada uno tiene sus propios saberes y ahí, ¿qué está pasando? Sí, así es, Lucía. Pues evidentemente, como lo señalas, ya han pasado que más de 16 años de aquella situación del Michoacanazo, ¿no? Y que habla efectivamente de esta política del gobierno federal y la manera tan desastrosa como se ha intervenido en esta entidad. Y yo quiero resaltar, Lucía, un eje de lo que Marta señalaba, efectivamente el plan de justicia del pueblo purépecha como una parte central. Me parece que es importante remarcar que la inversión en acciones de infraestructura son relevantes, pero estas no sustituyen, seguimos insistiendo, Lucia, con la política de prevención, de atender la violencia contra las mujeres indígenas. La prueba no es cuánto es el monto que se va a invertir en infraestructura, sino la prueba por la que se tiene que pasar esta política pública es si las mujeres pueden vivir seguras, en paz, sin desplazarse, poder participar, denunciar y ejercer una autonomía sin violencia. Yo me pregunto si existe, digamos, algún eje específico en este plan de justicia en el que las mujeres purépechas puedan, digamos, estar allí, ¿no? Consultadas, vivir una libre vida de violencia, forma parte de algún tipo de consejo regional, digamos, de estas cuatro regiones, ¿no? Para nosotras, ese es fundamental. Como parte de un indicador de ese tipo de política, y me parece que es a lo que tendremos que estarle siguiendo, dando seguimiento en ese sentido, la revisión de esta digamos, utilidad o no del plan de justicia de purépechas, ¿verdad? Mi querida Angélica, estamos a punto de terminar. ¿Qué otros elementos estás mirando en este caso? Bueno, yo lo que creo es que tenemos siglos con estos pendientes que refieren al reconocimiento de los derechos plenos de los pueblos indígenas en nuestro país. Creo que hay una justicia pendiente para cada uno de ellos. Me parece que no nos da tiempo, pero en algún momento deberíamos discutir desde un enfoque de integralidad qué significa la integración y el ejercicio de los derechos humanos de todos estos grupos originales y que está planteado de manera muy puntual en el artículo 2 de nuestra Constitución,
Yo creo que el seguir enfatizando que México es una nación pluricultural, que los desafíos que tenemos en el futuro a nivel de humanidad y a nivel global y a nivel de incluso la inteligencia artificial, todos estos avances tecnológicos y científicos que ya goza alguna parte de la humanidad, pues siguen estando fuera del contexto de su cotidianidad de todos estos pueblos. Yo creo que hay una serie de prejuicios de manera malévola y otros por parte de una discriminación ancestral, pero también hay muchos estereotipos que me parece que son un impedimento para dejar muy claro que el que tengan sus propias culturas, siempre y cuando estas no violenten los derechos humanos, por supuesto, insisto, como dice el artículo 2 de la Constitución, pues deben ser preservados como parte de su propia historia, de su propia personalidad, del ejercicio de su propio ímpetu personal de cada uno de estos grupos indígenas. Sin embargo, sí tienen que tener acceso a todos estos derechos que gozamos todos los demás. En el caso de la educación, solamente por poner ese y el de la salud, lo que vemos es que son las personas más discriminadas de las discriminadas. Y si estamos hablando de las niñas y de las mujeres, son las discriminadas de los discriminados. Es decir, nadie padece tanta discriminación como las niñas y las mujeres indígenas. Y eso, perdóname, querida Lucía, que lo siga insistiendo, es una responsabilidad de Estado, del Estado. No hay un marco jurídico que las proteja, siguen siendo las más atrasadas, es donde hay mayor analfabetismo, es donde hay más mortalidad materna, es donde las niñas no tienen acceso a la educación, son las más desnutridas porque el poco alimento que tienen siempre se les sigue priorizando a los niños. Es decir, estamos frente a una discriminación ancestral que no debe seguirse dándole la vuelta a no reconocer. Yo creo Imelda lo mencionaba, en el sentido de que todas estas inversiones deben tener una perspectiva de género, es decir, la perspectiva que nos ubique que las niñas y las mujeres indígenas siguen sufriendo una gran discriminación y son muy marginadas y muy violentadas también, hay que decirlo con puntualidad, en el ámbito familiar. Si hay un machismo que se solapa, es precisamente en estos pueblos porque están regidos por usos y costumbres. Y estos sistemas normativos, muchos de ellos siguen estando allí presentes, incluso y de manera irrespetuosa de la Constitución. Y no hay nada que los mueva. Digo, no nos da tiempo a hacer toda la historia de cómo sufren, pero sí me parece que sí debe ponerse el dedo exactamente donde tenemos que decir que si quieren que haya progreso para los pueblos indígenas, pues hay que empezar con las niñas y con los niños. Y que esto, bueno, esto nos abriría otro programa sin lugar a dudas, porque recordarán ustedes cuando presentó también la presidenta en su momento de que iba a dar una gran inversión, lo que nunca se había hecho a las comunidades indígenas y que eran las propias comunidades indígenas las que iban a estar definiendo para qué es el recurso, que esa cantidad tan enorme que dijo se traducía algo así como en 8,000 pesos en cada comunidad. Digo, porque cuando lo ves en términos globales, pues suena mucho, pero cuando llega la repartición, pues se va diluyendo. Y uno de los temas que señalaban las mujeres indígenas que yo estuve entrevistando es que ellas no participan en las asambleas. Entonces, difícilmente van a poder priorizar lo que acaba de decir Imelda, acciones en términos de la perspectiva de género, de hospitales, de hacer llegar el agua, etcétera, 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 que sí, claro, se van a privilegiar los caminos que no necesariamente le garantiza una mejor vida a las mujeres en esas comunidades indígenas. Y me parece que ahí hay un enorme reto porque no se garantiza la participación
igualitaria de las mujeres en esas asambleas. Ya lo decías, Angélica, por el uso y la costumbre. Marta, quisieras, antes de cerrar ya esta mesa, concluir con una idea general del tema. Sí, solamente muy rápido decir que la justicia en este caso debería significar lo que ya han apuntado mis compañeras: acceso a salud sexual y reproductiva, prevención de las violencias contra las mujeres, la posibilidad de que realmente las mujeres indígenas puedan participar políticamente, y el reconocimiento del trabajo comunitario y de cuidados que recae fundamentalmente en las mujeres. Solamente así podríamos hablar de justicia. Mientras tanto, pues será un programa de infraestructura que le debían al Estado. Y que le deben a todo el país, que yo nada más agregaría eso, y no olvidar que en el caso de Roxana, de la periodista de Veracruz, la autoridad lo que nos debe es una explicación de por qué fueron, por qué la sacaron de su casa, eh, y todo lo que implica, ¿no? Una investigación, como lo señala el protocolo homologado en materia de violencia contra periodistas. La tarea periodística es la primera línea de investigación que hay que seguir, y como ustedes lo decían, el Estado debe de decir ninguna periodista más, ningún periodista más asesinado. Gracias a Angélica, Imelda, Marta, Tagle por estar esta mañana. Gracias a quienes se sumaron a través de sus comentarios y su participación. Este programa, que recuerde, la producción estuvo a cargo de Yasmín Hernández y Georgina Monroy. Yo soy Lucía Lagunes Huerta. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana en una emisión más de la Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Y también agradecer a las radios que se suman de manera simultánea: Radio Monarca en el 106.7 de FM en el municipio de Contepec, del estado de Michoacán, de Ocampo. Ojalá nos hagan llegar los comentarios por allá, pues un tema que les tocó el día de hoy. También a Radio Joco en el 106.9 de FM en el municipio de Jocotitlán, Estado de México. Gracias por sumarse, y también, por supuesto, a Enesa Radio, que todos los jueves en punto de las 11 de la mañana hace una retransmisión en el 97.3 de FM de esta emisión. Tenga excelente semana. Hasta la próxima. Esto fue Mesa Política. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.